play a la grabación para que cuando los chicos que no se pudieron conectar lo puedan hacer a través del link de YouTube. El tema que nos trae para la clase de hoy es el modernismo, la literatura del modernismo. Ustedes prácticamente tienen ahorita un ciclo donde arrancan todo el tema del estudio de las literaturas en el grado octavo y se va profundizando a medida que avanzan hasta el grado 11. Entonces, por eso la importancia de que ustedes tengan las bases frente al tipo de literaturas. En el modernismo encontramos que fue una corriente que ustedes saben que yo siempre les he explicado que los hechos humanos siempre van de la mano de los hechos literarios, ¿no? O sea, cada vez que pasa algo en la historia humana, el hombre hace la expresión de la misma por medio de la literatura. Entonces, esta tuvo lugar en los últimos años del siglo XIX y en ese momento estaba candencia, por decirlo, Europa, porque estaba la Revolución Rusa, todo el tema que vino más o menos en el 17, 1917, y las tensiones que existían abajo en Asia y en África por la colonización, todo esto con el Imperio Otomano, etcétera, y la Primera Guerra Mundial. También empezó el surgimiento de la doctrina marxista de Karl Marx y todo lo que tenía que ver con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, esto fue como el contexto político y social en el cual se enmarcó el modernismo, también la revolución industrial, todas estas cosas que pasaron de técnicas manuales, es decir, que las hacía el hombre con sus manos, se transportó a las máquinas y cómo esos talleres de fábrica se engrosaron, cómo en Estados Unidos la Ford empezó a hacer carros en masa, que eran todos negritos, y los primeros carros que se hicieron, bueno, en fin, entonces, cómo esto también hizo que las personas dejaran el campo y se fueran a las ciudades y engrosaron los cinturones de miseria de las ciudades, pero también empezaron todo este tema de trabajo en fábricas y cómo empiezan toda esta burguesía, todo este proletariado en términos marxistas a buscar sus propios derechos, sus reivindicaciones sociales, porque pues pasaban de horas de trabajo hasta de 12 horas o a veces un día completo trabajando sin descanso, a veces sin derecho a ir al baño, en fin, entonces las condiciones eran muy duras y cómo estos luchas por los derechos empezaron a tomar en ese momento una importancia histórica y una importancia también dentro de la literatura. Dentro de los movimientos encontramos el parcianismo y el simbolismo, que con la literatura moderna volvemos a los clásicos, a retomar todo este tema griego y romano, entonces esto, cómo empezamos a tomar esos aspectos exóticos, esos aspectos mitológicos, ¿cierto? Y a través de estos dos movimientos que configuraron el modernismo, ¿listo? Entonces, cómo el parcianismo desarrollaba una poesía despersonalizada, pero abordaba los clásicos, la antigüedad, sí, el lejano oriente, cuidaba la forma, era muy específica con que si era un dodecasílabo tenía que ser correcto, tenía que tener una estructura de los versos correcta, la rima, el ritmo, y era muy encasillado en ese sentido. El simbolismo, pues buscaba eso, hacer como alusión a cosas sensibles y a intenciones metafísicas, es decir, buscaba representar por medio de figuras literarias la realidad o representar los sentimientos del hombre. Utilizaba un lenguaje como un instrumento cognoscitivo para acercarse al misterio, al misticismo, y resaltaba la musicalidad en sus poemas. Dentro de la guía, voy a compartir pantalla en este momento. Espérenme que mi computador lo está pensando. Vamos a ir a la guía. Listo. Encontramos un elemento que se llama la transposición. La transposición es una característica del modernismo literario y buscaba hacer transposiciones del arte. Es decir, si yo no podía ir a una exposición artística, yo leía la transposición de una obra de teatro, de una obra de arte, que era una descripción detallada sobre esa misma obra. Entonces, yo acá les propongo hacer una transposición sobre una obra arquitectónica que es la Torre Eiffel.
¿Listo? ¿Por qué decidí tomar este elemento? Uno, porque ustedes, de acuerdo a los derechos básicos del aprendizaje, deben hacer apreciaciones de obras artísticas. Y segundo, o arquitectónicas. Y segundo, porque pues yo encontraba que todos los resúmenes y eso eran como una viva copia del anterior. Y yo dije, bueno, pues él tiene en el mismo texto las mismas preguntas, pues dejémoslo, ¿no? Pero entonces yo quiero verlos, quiero escucharlos y a través de la lectura que voy a realizar de estas transposiciones sobre la Torre Eiffel. ¿Listo? Y pues si yo pienso algo, no va a ser expresado, así piense y me inspire lo mismo como curiosidad o algo, las palabras con que las voy a expresar van a ser totalmente diferentes con que de pronto Dayana o Chalon lo pueden expresar, ¿cierto? Entonces por eso cada trabajo va a ser de manera individual y no puede ser réplica del otro y no podemos caer en fraude, ¿listo? Entonces para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué les pido hacer yo? Ahí les pongo como qué es una transposición, cuáles son sus elementos, les pongo una descripción de la Torre Eiffel y les digo, realícenme una introducción, díganme cuál es la obra, quiénes lo diseñaron, en qué fecha empezaron, en qué fecha terminaron, eso lo consiguen ahí en lo que yo le dije, no quiere decir que tenga que ser una copia exacta de lo que hicimos, sino puede investigarlo en internet y hacerlo con sus propias palabras. En el cuerpo, la transposición es una descripción detallada de la obra, eso cómo es, eso en qué fue hecho, cómo fue hecho, para qué fue hecho, ¿listo? Y por último, el cierre, que es lo más importante y en lo que una de las cosas que más me voy a fijar, porque el cierre es una expresión personal de ustedes frente a la obra, qué les inspira, qué les dice esa obra, ¿listo? Y eso solamente es personal y por lo tanto de la introducción voy a sacar una nota, del cuerpo voy a sacar otra y del cierre voy a sacar otra. ¿Listo? Entonces como para que tengamos en cuenta eso. Por ahora vamos a ver un video sobre el modernismo literario para que tengamos claridad frente a las características del mismo. ¿Listo? Y después vamos a mirar que existe una cosa que es el modernismo literario y otra cosa que es la modernidad y lo vamos a escuchar en palabras de Enrique Dussel para que ustedes hagan diferenciación entre estas dos cosas. Una cosa es el modernismo literario y con sus características específicas en la literatura de los diferentes géneros literarios y otra cosa es la modernidad como corriente filosófica y epistemológica diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver el videito. Características representantes. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y rimas no utilizadas hasta entonces. Las principales características del modernismo son una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo a la categoría de una profesión. Atravesar dos etapas. La primera, la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes.
La europeizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores. Ahí el video nombra los principales autores, pero ya él antes los había nombrado. Acá los encontramos. Manuel González Parada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva y Rubén Darío. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ahí me quedé por la mitad. Entonces, tenemos claridad en el modernismo, el contexto histórico, el contexto político y social en el cual se dio este movimiento, pero entonces no debemos confundir modernismo como movimiento literario con modernidad, que en palabras de Enrique Dussel, cuya obra culmen es, o su movimiento o su teoría es la filosofía de la liberación, nos explica cómo el modernismo arranca desde desde el mismo descubrimiento de América con la imposición de la cultura europea, bueno, y en este caso el centro del mundo, frente a las otras culturas, invisibilizándolas, tratando de borrarlas por medio de su aculturización, es decir, quitando su cultura del panorama e imponiendo una cultura dominante desde la misma colonización. Entonces vamos a escuchar un momentico a Enrique Dussel, donde nos dice cómo desde ahí nos nace ese individualismo, esa cosa que solamente miramos a veces para nosotros mismos, etcétera, etcétera, y para que tengamos distinción entre el modernismo literario y la modernidad como movimiento filosófico. Entonces voy a permitirme compartir pantalla nuevamente para poder pasar al video de Dussel. Que ya había perdido la tierra, o es decir, ya Hegel había dicho el corazón de Herz von Europa. El corazón de Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. El sur de Europa fue, pero no es más. Y ya se declaró que en los Pirineos comienza el África. Y España ya era un país secundario en el siglo XVIII. Por eso que decir que España fue el primer país moderno es dar vuelta a la historia, pero los españoles no lo saben, porque en 1486, al casarse Fernando con Isabel, fue el primer país europeo unificado, y la conquista de la Andalucía y Canarias continuó en América. Y entonces fue la primera expansión europea. España es todo. Luego va a venir Francia, va a ocupar, y por fin Inglaterra, que era una potencia atlántica. La modernidad dice: el Mediterráneo muerto, el Atlántico es el centro geopolítico moderno, hasta hoy. Hoy empieza el Pacífico, ¿no? Mira qué cuento estoy haciendo. No, pero muy interesante, aparte muy fundamentado, y desde luego en los textos que ha nombrado se puede leer, ¿no?, más ampliamente todos estos hitos que está dando. Pero, ¿por qué combatir a la modernidad? ¿Por qué? Porque la modernidad primero es dominadora, porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal. Segundo, porque la modernidad es profundamente individualista. Yo pienso. Esa es la formulación ontológica. Se pierde la identidad. Es Hobbes, es Locke. Es yo soy, tú eres, pero somos locos. Yo digo siempre, Hobbes, que se inspiró en un latino, la verdad que la culpa la tiene en latino, no pudo ver el Animal Channel. ¿Quién vio a un lobo comerse un lobo?
El lobo agarra las crías, la lame, le gusta, es un mamífero, ama muchísimo. Solamente el hombre lo hace. Es decir, no debió decir el hombre es lobo para el hombre. Debió decir el ser humano es ser humano para el hombre. Eso es lo peligroso, porque somos los únicos que no podemos comer a un hermano y destruirlo. Eso no lo puede hacer un animal que cree nadie. Y cuando lo hace porque se tiene que alimentar, pero no de lo mismo. Es un individualismo. Y al mismo tiempo nace el capitalismo. Y entonces ahí tiene Marx. Pero Marx dice que el capitalismo nace en la conquista media. Pero lo toma así de paso y nunca entró a trabajar Marx el tema colonial. Por eso se quedó al fin, y en la traducción del Capital al francés dice lo que yo dije, vale lo occidental. Niñas, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar bien el video, porque pues les pido un perdón, pero es que hay mucho sonido ambiente, entonces no sé si alcanzaron a escuchar algo del video. Buenas. Aló. No, profe, yo no escuché casi. Yo No, escuché era profe, como casi no se bulla. escucha. Bueno, después les comparto el link. Qué pena, pero entonces, miren, estoy hasta en la casa de un vecino que me está haciendo el favor de regalarme internet porque yo no tengo ni internet ni en mi celular, ni en la casa porque se acaba de caer la señal. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que nos dicen resumidas cuentas ahí, Dussel, es que con el descubrimiento de América se centra todo en la cultura europea, es decir, ellos son los que mandan, ellos son quienes son el centro del mundo y todo debe girar alrededor de ellos y nosotros debemos ser como ellos, ¿cierto? Con la religión, con todas nuestras actitudes, con todo lo que nos define como seres humanos, la forma de ver y pensar el mundo. Entonces, esa modernidad él la describe como algo individualizante que da muerte, por decirlo de alguna manera, a unas culturas diferentes y diversas y que nosotros debemos ver el mundo con otros ojos, no solamente con los impuestos desde Europa. ¿Listo? Entonces, para que tengamos cuenta, pues tengamos en cuenta la diferencia entre el modernismo como movimiento literario y la modernidad como corriente filosófica. ¿Listo? Para que no confundamos las dos cosas. ¿Alguna duda frente a la guía, frente al tema? Frente a lo que deben hacer de la transposición. No, profe. ¿Todo muy claro? Sí, señora. Bueno, listo. Hoy qué pena, pido excusas por el ruido, porque es que estoy prácticamente en la calle, estoy aquí en la puertica y antes gracias me han dejado sentarme acá. Entonces, muchas gracias por su asistencia y pues nos vemos en otras circunstancias para la guía número 8 y para ya finalizar este año tan atípico y tan diferente que nos tocó vivir. ¿Listo? Bueno, profe, sí. Vale, un abrazo, las Bueno, quiero profe. mucho, un besito, se me cuidan mucho, ¿oyeron? ¿Vale? Igualmente. Vale, chicas, chao. Bueno, profe, igualmente. Chao.